Sin ánimo de demeritar esta operación que pasa a ser, además de ser inédita, relativamente histórica, porque es la primera vez que se da una operación de esta envergadura, pero como lo hablamos incluso con miembros del CODENA y de las fuerzas de seguridad, no es un cuestionamiento sino un comentario. Un sistema de comunicación muy deficiente, pésima estrategia comunicacional empleó el gobierno para la ejecución de esta operación. De hecho ya hay no un problema, pero ya hay una especie de medio algo raro en la denominación de la operación. La policía informó Operación Purgatio, que viene a ser algo así como en latín, entiendo que es del término purgatorio, ¿verdad? Operación Purgatio para la policía. Y algo así relacionado con aquella histórica operación Veneratio que se hizo en Tacumbú, ¿ok? Bueno, pero las Fuerzas Armadas bautizó esta operación como Operación Yoapue. Entonces, cada uno se fue por su lado. Claro, ahí nomás lo que ya, repito, no son cuestionamientos, no hay mucho que objetar, sino que son comentarios para que la próxima se pueda mejorar. Y te agrego otra cosa, Iván. Sí. Desde temprano estaban trabajando. Hoy en día con el tema de la tecnología, las redes sociales, es imposible atajar una información. Sí. Y desde el principio ya hay que informar. Claro. Y esto se estaba haciendo en todo el país. En todo el país tenemos periodistas. Sí. Y resulta que se quería centralizar toda la información para la tarde. Ya a las 5 de la tarde. Se hizo, de hecho, la conferencia más temprano, pero ya... Bueno, esta operación venía siendo planificada ya hace varias semanas, hay que decirlo. Y hay que reiterar también este elemento. Se está viendo una armonía en el trabajo entre la policía y las Fuerzas Armadas. Creo que si vamos a atribuirle un mérito a este gobierno es que a través de los responsables de estas instituciones están logrando trabajar coordinadamente. Porque esta operación fue planificada con elementos de ambas fuerzas, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. De hecho, ¿cómo fueron las incursiones? 7 cárceles fueron intervenidas hoy. En Asunción, las de Tacumbú y la Unidad Penal Industrial Esperanza. También fueron intervenidas las cárceles de Encarnación, se llama así, pero en realidad queda en Cambuiretá, la de Coronel Oviedo, la de Concepción, la de Pedro Juan Caballero y la de Ciudad del Este. La policía estuvo encargada de la extracción de los presos identificados y seleccionados previamente. En Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero, por ejemplo, 200 policías entraron. Hoy que a las 5 de la mañana en simultáneo atropellaron ambas cárceles de sorpresa y empezaron. ¿Sabe qué pasó en Ciudad del Este, por ejemplo? Entraron, Moime, Roguarajana, 5 presos. Empezaron a llamar lista. ¿Dónde está fulano? Pabellón tanto. Mengano, pabellón tanto. Y faltaba uno. Entonces Topay tenía el objetivo, lo añenojeara. Había sido un guardia cárcel, le escondió en el baño. ¿A uno de ellos? Un guardia cárcel le escondió en el baño. A otro guardia cárcel le dijo, oye, ¿cuál hizo? ¿Por qué? Porque iban a ser arrestados los guardias cárceles de Ciudad del Este. Hay que recordar que son los mismos que habían intentado evitar un allanamiento en diciembre pasado cuando se descubrió una bodega bien surtida en la cárcel, ¿te acuerdas? Sí, bueno, sí. Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero, 200 hombres de la policía. En Concepción, 100 hombres. En Oviedo, 50 hombres. En Encarnación, 100 hombres también. En Tacumbú, 50 hombres, porque ya fue menos la necesidad. Y en La Esperanza, 10 policías fueron suficientes. Ojo, ¿y cuál es la policía? Hoy qué? Hoy identificar el objetivo. En el portón de la cárcel prácticamente, la custodia de los presos fue transferida directamente a las Fuerzas Armadas. Oñe Caramás es la militar. Directo. En Ciudad del Este, por ejemplo, los policías le sacaron a los 5 presos y ya le llevaron directamente a los militares ahí en el portón. Y los militares, a su vez, los trasladaron al cuartel de la 3ª División de Infantería, de ahí que queda en el kilómetro 8 de Ciudad del Este. Ahí les recluyeron momentáneamente. Después, lo de Encarnación, por ejemplo, fueron sacados 2 de Encarnación directo al aeropuerto de Encarnación, que en realidad dicen algunos que queda ya en territorio de Capitán Miranda, pero aeropuerto de Encarnación. De ahí los militares los llevaron en un avión hasta Ciudad del Este también y los agruparon con los de Ciudad del Este. Los que estaban en Tacumbú, igualmente vía aérea directo, Tacumbú y La Esperanza, directo a Ciudad del Este. Oviedo, directo a Ciudad del Este,
todos en operativos de traslado a cargo de los militares. El servicio de itinerario era cubierto por agentes de ambas fuerzas. Ahí vemos, por ejemplo, a policías y militares trabajando en uno de los servicios de itinerario. O sea, se está viendo un trabajo casi normal ya entre los policías y militares, que es muy bueno. A mí me chupa un pepino que entre ellos que tengan diferencias, pero lo que tienen que hacer ambas fuerzas es trabajar en conjunto, que como por fin se está viendo que lo hacen. Bueno, y los de Pedro Juan Caballero fueron sacados también por la policía y directamente entregados a los militares. Todos, 16 desde Ciudad del Este y 9 desde Pedro Juan Caballero, fueron entregados a la Policía Federal del Brasil en los puestos de control migratorio que funcionan en las fronteras entre Ciudad del Este y Foz de Iguazú, entiéndase Puente de la Amistad, y Pedro Juan Caballero y Ponta Porã, ahí en la frontera seca. Luego la custodia quedó a cargo de la Policía Federal del Brasil, que directamente se los llevó en otros operativos con gran despliegue de seguridad. Mi brasileños está cariñoso. Ahí hay personal que era para este traslado masivo de prisioneros. Vamos a conocer a los 25. ¿Y que tú mañana y por Osvaldo? Sí, antes te quería consultar. Decime. Los 25 eran requeridos por la justicia de Brasil. Ahí está el punto. Bueno, esta es una especie de continuación de la Operación Veneratio. ¿En qué consistió la Operación Veneratio? En el desalojo de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, que estaba gobernada por el clan Rotela. Le sacaron el clan Rotela, prácticamente descabezaron ese grupo. Pero en la otra banda antagónica, el PCC principalmente, mantenía tentáculos en las demás prisiones. Las autoridades del gobierno, entendió el gobierno, que desactivando algunos focos de liderazgo podría también restar fuerza a los grupos criminales. Los 25 ahora trasladados fueron clasificados por 3 elementos principales. Primero, la peligrosidad. Segundo, nos dijeron por su proceso pendiente en Brasil, por la expectativa de pena superior allá. Y tercero, por su afiliación a grupos criminales. Hay miembros afiliados al primer comando de la capital PCC, Comando Vermelho CB y Bala na Cara, o también Osmanos, que son 2 grupos, 2 facciones que operan en territorio más limitado, a diferencia del PCC de San Paulo y el Comando Vermelho de Río de Janeiro. Entonces, con la coordinación de la Policía Federal de Brasil a través de su enlace en la embajada en Asunción, se perfiló a todos los presos brasileños que están en nuestro país. Se sacó una lista de los presos brasileños que sobran. Osvaldo Caseriño, muy chulo, ¿verdad? Osvaldo Caseriño no está preso y él está en Tacumbú. ¿Y por qué está preso en Paraguay? Y tiene acá, se le agarró con 1 kilo de marihuana. ¿Cuántos años es su condena? No lo tiene todavía, pero le pueden dar 3, 4 años por ahí, 5 años. A Osvaldo Caseriño, oye, revisar el sistema Brasil, había sido Osvaldo Caseriño, tiene una condena de 23 años pendiente de Brasil. Usted disparaja a Paraguay, pero entonces, no, ya la gente me acuerda a Brasil. En Brasil, su situación procesal es más grave que en Paraguay. Así. Y así fueron haciendo un trabajo de perfilado de cada uno de los presos que ellos consideraban de alta peligrosidad. Aunque igual en el grupo de 25, ahora vamos a ver, hay algunos que medio que no reúnen esos perfiles. Hay uno que tiene una condena de 26 años en Paraguay. Y allá en Brasil tiene todavía un proceso abierto por un delito menor. ¿Le viene mejor a él? Le viene mejor. De hecho, era un preso que se quería ya luego ir. ¿Te parece si vemos a cada uno? Porque el equipo de producción de Crimen y Castigo se tomó el tiempo de revisar cada uno de los 25 nombres para presentarles a ustedes este trabajo encabezado por nuestro productor Blas López. Bueno, de la Penitenciaría Regional de Concepción, atención, de ahí fueron trasladados 3 presos: Mateus Ferreira Feitosa, Emerson Luis Chila Jr. y Gabriel Pereira Ferreira. Acuérdense, todos son brasileños. Vamos a empezar a hablar de Mateus Ferreira Feitosa. Mate a la Mateus. Ahora vamos a ver en nuestro programa Crimen y Castigo. ABC del 11 de noviembre del año 2017. Detienen a 7 miembros del PCC y confiscan un importante arsenal.
7 brasileños fueron detenidos ayer de mañana, decía, por el 10 de noviembre, en una operación fiscal policial en Pedro Juan Caballero. Estos son considerados poderosos narcotraficantes de la frontera Paraguay y Brasil. Además, del lugar se incautaron armas de fuego de diferentes calibres, municiones y panes de marihuana. Y entre estos 7 miembros del PCC capturados, estaba justamente Matthews, el ahora expulsado y entregado a Brasil. Con Matthews sucedió una particularidad. Él cayó en una casa en posesión de armas. Ahí vemos las armas. Y esas armas después fueron peritadas. Por este hecho, por la posesión de armas, Matthews fue condenado a 13 años de cárcel. ¿Ok? Sí. Bueno, pero oye, perita las armas fuera. Y se comprobó que una de las armas que tenía Matthews, el ahora expulsado, se usó en un atentado en Pedro Juan Caballero contra un policía. Entonces, la arma de policía, y Matthews fue condenado en un segundo proceso a 25 años de cárcel. O sea, él estaba cumpliendo en Paraguay 2 sentencias, de 13 años y de 25 años. Pero, según las autoridades brasileñas, allá le esperan más años de condena. Por eso allá Joma Amoite. Bueno, este es el caso de Matthews. Vamos a pasar al siguiente. Otro de nuestros brasileños, Emerson. Emerson Osvaldo. Hoy preso Curí Paraguay. ABC Color detienen con drogas a temibles presuntos delincuentes. 3 presuntos delincuentes considerados de alta peligrosidad por la policía fueron detenidos en la tarde de este jueves. Se refería al 8 de abril del año 2021. Fueron localizados en una casa del barrio Ciudad Nueva, Ciudad del Este, desde donde supuestamente operaban para el tráfico de drogas. Jamala PTI, oye, ya la coana, oye, expulsama a Brasil. Ahí vemos a Emerson Luis Chila Jr., que es uno de los 3 detenidos que ahora fueron expulsados. Cuando eso era Emerson Luis Chila Jr., el ahora expulsado, él cayó con Ariel Benítez y Edgar Manuel Duarte Vera, estos 2 paraguayos quienes operaban en una casa donde aparentemente escondían una gran cantidad de drogas que era para ser enviada a Brasil la carga. El tercero, es decir, de Piraguasuí, Gabriel Pereira Ferreira, o Ferreira Pereira. ¿Te acordás? Esta es una publicación de ABC Color del 14 de mayo del año 2023. Sí. ¿Te acuerdas de caso? Sí, me acuerdo. Oye, ya por la fiesta, el retrovisor en el Yacht y Golf Club paraguayo. Uno de los que asistió supuestamente, el narco paraguayo prófugo Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrão, Pedro Juanino, el retrovisor, y a 3 cuadras del Yacht y Golf Club paraguayo de Lambaré, donde se hizo la fiesta del retrovisor, había sido pescando por él una célula del PCC que estaba integrada por el ahora expulsado. Capturan a 3 del PCC y frustran un atentado en la fiesta de El Retrovisor. Era que iba a hacer un feroz tiroteo ahí. Cuando terminaba el retrovisor, se iban a ir a matarle a uno de ellos y ahí se iba a armar un feroz. Bueno, uno de los detenidos cuando ve su papel, oye, no, Pepe y remera verde. Vemos en la foto, dice el fiscal Lorenzo Lescano y el subcomisario David Delgado con los detenidos. Y se camina, a ver. 14 de mayo del año 2023 se publicó, o sea, él cayó el 13. Este es el que ahora ya fue enviado a Brasil. Acá él estaba procesado solo por asociación criminal y transgresión a la ley de armas. Digo solo porque no llegaron a consumar el atentado que estaban planeando supuestamente. Había sido Jae, Orecoy, Brasil, PT en proceso y Pojivea. Entonces ya hoy tente más. Bueno, estos son los 3 criminales de la cárcel de Concepción. Vamos a apurarnos. Ahora pasamos a los que estaban recluidos en otras prisiones. Vamos a hablar, por ejemplo, de la Unidad Penal Industrial Esperanza. Ahí había un brasileño preso, Paulo Maluf Piñeiro. Paulo Maluf Piñeiro cumplía en Paraguay una condena de 15 años de cárcel por narcotráfico. Él es un narcopiloto que en noviembre del año 2015 aterrizó con una carga de cocaína en la Paloma del Espíritu Santo. El ahora enviado a Brasil, Paulo Maluf Piñeiro, era un candidato a intendente luego en Brasil. O sea, narcopolítico era. Él era candidato a intendente, un conocido político de su región, en una ciudad que queda a 300 kilómetros ahí de Salto del Guairá. Él en su tiempo libre traficaba cocaína.
y es piloto. Entonces, bueno, te encarga, la Senat Ollegarra Chubé, con el entonces fiscal Marcelo Pecci, fue condenado 15 años, últimamente estaba cumpliendo su pena en la Unidad Penal Industrial La Esperanza. Bueno, otro, este ya Joma, este de La Esperanza. Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, ahí estaban alojados 5 miembros del PCC que fueron expulsados: Jairo Sousa da Silva, Adriano de Borba, Elvis Almeida de Oliveira, Edson Bruno Borges y Fulvio Jonathan Silveiro. Pantalla completa para los 5. Y ahora el detalle de quién es quién. Jairo, el primero. Santa Rita, comitiva fiscal detiene a 3 brasileños y recupera un automóvil robado, dice. 3 de abril del año 2022. La crónica se refiere a una gavilla de delincuentes, asaltantes brasileños, que perpetró una serie de atracos en Santa Rita. Atracos con toma de rehenes. Luego de un último golpe, Jairo, el ahora expulsado, comandó también el robo de un vehículo que lo utilizaron para el escape. Sin embargo, fueron perseguidos y arrestados por la policía. Ahí vemos en la crónica que él cayó, Jairo Sousa da Silva, en azul, resaltado su nombre, cayó con Bruno Silva Guimaraes y un menor de edad de 17 años, todos de nacionalidad brasileña. Adriano, otro de los ahora expulsados. Publicación brasileña: Interpol do Paraguay prende brasileiro foragido que mató a esposa, dice, con requitente de crueldad, o sea, con mucha crueldad. Y esta es la publicación de un medio brasileño que salió el 28 de febrero del año pasado. La foto, el afiche de Adriano de Borba en Brasil había sido, vos conocés Joinville, una ciudad de Santa Catarina. Muchos paraguayos conocerán porque está camino a Camboriú. Hoy Blas Mirecondi. Feminicidio cometió. Malicia y Yarjete, ella hombre potiste y la Mirecobe, y un día su mujer le reclamó, entonces arrastran, le sacó la pieza y le metió 8 balazos. Cometió un feminicidio. Y luego de cometer el feminicidio, él escapó a Paraguay, cayó en Salto del Guairá en una operación de Interpol. Ayojoma y Brasil Becoanga. Elvis, otro de los expulsados, condenan a 6 años de cárcel acusados por violento asalto en el microcentro de Ciudad del Este. 3 acusados de participar en un violento asalto ocurrido en un edificio del microcentro esteño fueron condenados a 6 años de prisión. El juicio oral concluyó este miércoles, decía, por el 24 de mayo del año pasado, en el Palacio de Justicia de esta capital departamental. Este fue un sonado atraco que lo mostramos aquí en Crimen y Castigo, en el edificio La Roca de Ciudad del Este, que fue tomado por una banda de delincuentes que iba a asaltar un depósito de mercaderías. Y alguien pidió ahí que había asalto, llegó la policía, hoy con la Guirirí Guarará. Líder Ariel Cano Godoy, paraguayo, Elvis Almeida de Oliveira y Carlos Daniel Pereira López habían sido detenidos cuando eso y condenados ya inmediatamente, luego casi a 6 años de prisión. Elvis, uno de los condenados, acá tenía sentencia de 6 años, allá supuestamente le espera una condena de 29 años de cárcel, también por robo agravado y homicidio. En ese caso sí se justifica. Otros. Edson, otro de los expulsados, condenan a 12 años de prisión a asaltante que violó a su víctima. Siempre ABC. Casi todos los ahora expulsados fueron publicados por ABC. Se publicó esto el 21 de junio del año 2023. Un tribunal de sentencia condenó a 12 años de pena privativa de libertad a un brasileño por su participación en un asalto domiciliario y violación de su víctima. Se trata de Edson Bruno Borges Guimaraes, de 31 años, decía la crónica, que se publicó hace un año. ¿Qué hacía Edson? Violaba y luego asaltaba y violaba a sus víctimas. ¿Sabe quién le entregó? ¿Quién? Su mujer. De puerco, le dijo. De valey, le dijo. Si hay pesar ya potas cuñares, eso. Bajó las mire y te dijo Oyaguase y llevó las ropas que utilizó en algunos de los golpes. Estaba condenado a 12 años de cárcel y fue enviado a Brasil, donde le espera aparentemente otra sentencia de 15 años. Bueno, Yajato ese. Fulvio. Va a hablar ya a Fulvio, la joda coanga. Fiscalía inicia investigación contra brasileños detenidos con marihuana. Una publicación del Ministerio Público del año 2022 que hablaba de que el fiscal Manuel Rojas Rodríguez abrió un proceso contra Fulvio Jonathan Silveiro, el ahora expulsado, y Lucas Méndez, quienes fueron sorprendidos en posesión de 50 kilos de marihuana en el año 2022 en Ciudad del Este. Esos son los de la cárcel de Ciudad del Este. Ya por ahora sí no, ¿verdad? Sí. ¿Estamos entendiendo? Sí. Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, acá está en Piraguazú. 4 fueron enviados desde Coronel Oviedo. Gilmar Ribeiro, conocido como Indio, Adriano Benítez Lima,
Elivelton Antunes Viana y Valdecir Prestes. ¿Qué hicieron? Gilmar, Adriano, Elivelton y Valdecir. Gilmar, vaya con Gilmar, güey. ABC Color del 25 de noviembre del año 2013. Capturan con droga y armas a un jefe narco en Villa Ujei. Un brasileño considerado jefe de una importante estructura del narcotráfico en nuestro país fue capturado en una lujosa estancia donde los agentes hallaron 10 kilos de cocaína, armas y municiones en un operativo en Ubillaú, Concepción. Y la crónica hacía referencia a la detención del ahora expulsado Gilmar Ribeiro, alias Indio. Ahí está, P.I.R. Esa es una foto de Gilmar hace 10 años. Otro antecedente. En el año 2021 hubo una ola de homicidios en Ubillaú, en la misma zona, mientras Gilmar estaba preso. Sicarios perpetraron como 10 homicidios en Lluevire. Uno de los que murió, ¿quién fue en esa ola de homicidios? Jefferson Carlos Ribeiro, el hijo de Indio. Indio estaba preso en Tacumbú y su hijo fue asesinado en Ubillaú. Otra referencia de Gilmar Ribeiro, el ahora expulsado, es que fue considerado inicialmente como uno de los sospechosos del asesinato de Oscar Daniel González Olmedo. ¿Te acordás? El exdirector de Tacumbú, sí. Eliminado de la casa de su padre en el Día del Padre. Bueno, Gilmar Ribeiro, en la foto que vemos ahí, el sin remera, fue considerado sospechoso. ¿Por qué? Porque Oscar González Olmedo, el que llegó a ser director de Tacumbú, fue asesinado porque supuestamente él había mandado desmantelar un laboratorio de drogas que funcionaba en Tacumbú y que era manejado supuestamente por Gilmar Ribeiro. O sea, Yaguala preso Cuérare, a intervenir en la cárcel y los presos perdieron su privilegio. Uno de los que perdieron su privilegio, Gilmar Ribeiro, alias Indio, ahora enviado a Brasil. Estaba preso hace 10 años en Paraguay, 11 ya en realidad, y ahora se va para cumplir una sentencia de 30 años, de acuerdo con los datos. Otro, Adriano, este también es un caso que vas a recordar. En el año 2022, ahí vemos, Valdo, abril del año 2022, el subcomisario Fernando Ariel Ruiz Díaz Ortega, en aquel entonces jefe de la delegación paraguaya del comando tripartito, fue emboscado y atacado a tiros en Juan León Mallorquín, departamento de Alto Paraná. Él estaba yéndose a Ciudad del Este a su oficina, salía de la casa de su mujer, apareció un vehículo que le cerró el paso desde adentro, empezaron a disparar contra él 3 sicarios. ¿Qué hizo el subcomisario? Repelió el ataque, disparó contra los malvivientes y corrió. Los sicarios no pudieron cometer su objetivo y también escaparon. En una operación de la policía, posteriormente, fueron detenidos los 3 autores: Adriano Benítez Lima, Wilson Francisco Neto Pintos y Andrei Núñez Silva. Uno de los ahora expulsados es Adriano Benítez Lima. Coalajoacoana. Él acá en Paraguay se exponía a una pena de por lo menos 20 a 30 años, porque es una tentativa de homicidio, ¿verdad? Que la pena es prácticamente igual. Pero en Brasil, atención, él tiene una condena de 57 años de cárcel. Coa. Evidente de yo putas de Mopepe, porque ahora la Policía Federal, cuando se enteró que él estaba preso en Paraguay, Adriano, en Boguatore, Peapeango, a veces 57 años era inhala y pecado, hey. Entonces Adriano, uno de los que intentaron matar a un policía en Paraguay, fue enviado también para cumplir su condena de 57 años. Luego, otro de los expulsados de Paraguay, desde la Penitenciaría Regional de Encarnación, que funciona en Cambureta, Vinicius López y Pablo César da Silva. Vinicius López, era primero PARE en realidad. En el año 2018, un grupo del PCC secuestró de su casa a Wilfrido Metzinger Schwella. Este es un caso que hicimos acá, Osvaldo. Gerente de la cooperativa Carlos Fanel del municipio de Independencia, departamento de Guairá. Se fueron a secuestrar a su casa al gerente y a la cajera, entraron a la cooperativa y asaltaron el lugar. La policía se percató, reaccionó, hubo una persecución, Wilfrido fue llevado como rehén y cuando los delincuentes se vieron rodeados, ejecutaron al gerente dentro de uno de los vehículos. Uno de los autores materiales de este asalto con homicidio era precisamente Vinicius López, el ahora expulsado. Él fue capturado en una operación 48 horas después. Ahí está, Derlis Armando Méndez Núñez y el brasileño Vinicius López, el del medio, de foto Guazú, Pepe Butepe, Guaynala, con Anoye expulsada, al lado del abogado Juan Carlos Quiñones Díaz, quienes habían sido capturados supuestamente cuando estaban tratando de huir de la zona del atentado. Vinicius
por este hecho había sido condenado a 26 años de cárcel, el caso que te decía. En Paraguay tiene 26 años de condena, pero en Brasil supuestamente le esperan 35 años. Pero ahí lo que es supuestamente, pero en realidad su proceso está todavía abierto. O sea, él acá ya tiene sentencia firme, pero allá se va a ir porque probablemente le condenen a 35 años. Entonces ahí lo que, en ese caso, por ejemplo, lo que no sé si convino demasiado a habérselo llevado, porque ¿qué pasa si se va y le liberan? Era mejor tenerle acá 26 años y después enviarle, si es un criminal nato. El otro, Paulo César da Silva. El jugador, él es Paulo da Silva, pero ¿cuál es su nombre? No sé. Paulo Damián para mí que era. Paulo César da Silva estaba preso en Brasil por violencia familiar. Se escapó de una cárcel estadual. O secuestró a Yiraíbe, o Paraguay, huyó con su hija en Paraguay. En Paraguay se instaló en Mingaguazú y los vecinos dijeron que le maltrataba mucho. Había luego sospechas de que le violaba a su hijita de 12 años. Fue capturado por agentes de antisecuestro y recluido en espera de su envío a Brasil. 2 años después, ahora finalmente se concretó su envío. Paulo César da Silva, cuando fue capturado en Mingaguazú por policías de antisecuestro, ahora parece ya es Vaibora. Sí. Bueno, seguimos. Están conociendo a los 25 criminales brasileños que fueron expulsados. Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Tomás Chileno Miyamura. Es tal vez, solamente el de Tacumbú se fue, uno nomás. Es tal vez el más perenne. En Tacumbú, pasillero. Nina Hendai. Descalzo, no tiene ropa, anda todo el día en una remera, un short nomás. Perdido. Viciante, pasillero, chespi, arriero, ARC le dicen en la cárcel, arriero y cascote. Pero supuestamente en Brasil, él es un piraguasuí, o era un piraguasuí. Él fue detenido en Villeta, vendiendo marihuana, pero marihuana en toco. O sea, Mijimi, este es el documento que conseguimos, que data del año 2019, 11 de abril, cuando el juez penal de garantías de J. Augusto Saldívar Leonardo Ledesma decretó su prisión preventiva. Tomás Chileno Miyamura sobre hecho punible previsto en la ley, que es tenencia y comercialización de sustancias estupefacientes en Villeta. A él le agarraron por vender marihuana en tocos, estaba recluido desde el año 2019, hace 4 años, y ahora ya fue enviado a su país, donde supuestamente él integraba una banda internacional de narcotráfico. ¿Es muy bien de algo? Oye, ya pues vamos a la 25. No sé, no llegué a la cuenta. Pedro Juan Caballero, Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero, 9 fueron enviados de ahí. Acá va a ser rápido. ¿Por qué? Anderson Junior Giacomani, Anderson Moraes Pereira, Enrique Fornelli y Eduardo Márquez Mendoza fueron capturados todos juntos en el año 2019. Incauta drogas, granadas y detienen a 13 personas. La publicación del ahora ya desaparecido diario Vanguardia, que era un apéndice de ABC que funcionaba en Ciudad del Este, en Alto Paraná en realidad. La Policía Nacional realizó en la mañana de ayer, decía, por el 30 de mayo del año 2019, un operativo en Capitán Vado que dejó como resultado 13 detenidos y la incautación de 2.000 kilos de marihuana, además de armas e incluso granadas de mano. En la foto se le ve a los 13 detenidos. De este grupo de 13, 4 son los expulsados de ahora. Estos 4, Anderson, Enrique y Eduardo Márquez. Todos ellos fueron capturados juntos a Oñeboye, Paraguay. Marcos José Resende, Tiago Enrique Lima Fernández, Wilson Fernando Lima de Souza, Ronnie Goncalves Silva y Elimar Sales de Souza. Mágico ahí, ya está ahí. Marcos José Resende, cae brasileño con más de 9 kilos de cocaína, material publicado el 20 de diciembre del año 2017. Un brasileño fue detenido ayer por el 19 de diciembre en el barrio Jardín Aurora, después de que agentes de la Senat encontraran 9 kilos de cocaína en su vivienda. Material enviado por nuestro entonces corresponsal, Cándido Figueredo. Cayó en 2017, 2024, estaba preso hace 7 años. Estaba por cumplir toda ya su condena. Jacoán ya Oseta Maya libre Paraguay había sido el narcotraficante de Brasil, entonces ya un montón de machos. Otro, Tiago. ¿Qué hizo Tiago? Tiago formaba parte de la red de Minotauro.
Esta es una publicación del diario ABC Color del año 2019. Desmantelan central de monitoreo que tenía Minotauro en Pedro Juan Caballero. Este caso también hicimos acá. ¿Te acordás, Osvaldo, que Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro, que se erigía como patrón en la frontera, desde una casa él tenía más cámaras de seguridad que el 911, ¿te acordás? Sí. Que controlaba todito. Y tenía un ejército de sicarios. Uno de los que integraba ese ejército de sicarios que protegía a Minotauro era el ahora expulsado Tiago, quien ya fue entregado de vuelta a las autoridades de su país, donde va a soportar un proceso por formación de cuadrillas. Eso sería para nosotros algo así como asociación criminal. Sí. Tiago Enrique Lima Fernández entonces había sido capturado. Ahí vemos en esta foto, por ejemplo, la de abajo, sentados al que era en ese momento el comandante de la policía, Walter Vázquez. Ahí está paradito el ahora ya fallecido fiscal Marcelo Pecci. Catábola, mira. Sí. Marcelo Pecci, el que era el comandante Walter Vázquez y el que después también sería comandante Gilberto Fleitas. Los detenidos, entre ellos Tiago, el ahora expulsado de Paraguay. Yajato ese. Wilson. ¿Qué hizo Wilson? Brasileño cae con 3 kilos de cocaína en el estacionamiento del supermercado de Pedro Juan Caballero. Se publicó el 28 de septiembre del año 2022. Todos estos sucesos fueron publicados por el diario ABC Color, para que magnifiquen también la capacidad periodística de la empresa. Y ahí vemos a Wilson Fernando Lima de Sousa, cuando fue detenido por agentes de la SENAT en el estacionamiento de un centro comercial. Su discapacidad no le impedía traficar con drogas. Fue detenido cuando iba a vender 3 kilos de cocaína. Allá en Brasil, aparentemente, él integraba una organización que proveía de la droga a varios grupos de la frontera. Él es algo así como un delivery de este grupo, pero la expectativa de pena que tiene en Brasil es superior, por eso lo enviaron a su país de origen. Yajato ese. Otro. Ronnie von Goncalves. Ronnie fue capturado en el año 2021 en un vehículo con doble fondo. Ahí lo vemos. Inicialmente se reportó que tenía 30 kilos de cocaína, pero ya revisado ya abrivé la vehículos a Yetopave. Y en total había sido transportaba 51 kilos. Él estaba con condena de 8 años en nuestro país por este hecho. Repito, cayó en 2021, estaba por su 3er año de condena, pero en Brasil también soporta otro proceso, por lo que, según las autoridades de la Policía Federal, es más conveniente que él ya vaya a ser procesado en su país de origen. De Peteína, por lo menos, ya se vi. Correcto, el Limar. En el año 2019 ocurrió un atentado en Pedro Juan Caballero. Le mataron a un brasileño frente a una frutería de la capital del departamento de Amambay. Frutería Poná. Bueno, hoy con el atentado ocurrió la policía y fueron detenidos inmediatamente después 2 sospechosos que circulaban en motos. Uno de los detenidos fue el Limar. Aunque nunca se pudo corroborar que él haya sido el autor del atentado, estaba preso por violación de la ley de armas. Y ahora se descubrió que en Brasil él es considerado como un sicario. Entonces Pepe Orecoa analiza 4 procesos por homicidio, 4 pepas por Uyucara en Brasil. Entonces ahí la mombrilla trae la sospecha de la oye llegar a Rajagüere aquella vez en Pedro Juan Caballero. Finalmente el Limar también ya fue entregado a las autoridades de su país. Extensa la lista. 25 nombres, toditos los nombres, uno por uno se enteraron quiénes son, qué hicieron. ¿Cómo establecieron la coordinación? Porque fue una cuestión administrativa, esto entró migraciones también de por medio, pero sus causas como en la práctica quedan en la nada en Paraguay. Y en la nada en Paraguay. Por eso es que Paraguay hace esa especie de cesión. Oye, por Paraguay, lo que nuestro país hace es, ¿cómo que se llama jurídicamente eso de que no es con criterio de oportunidad? Pero es como que Paraguay, por las autoridades de Paraguay, resignan. En la práctica están dando un criterio. Claro, resignan la posibilidad de procesarlo en Paraguay para que vayan a ser juzgados en Brasil. Esto se inició, en realidad, hubo una prueba. El 14 de marzo pasado, hace poquito, un mes, no, ¿cuánto? 2 semanas. 27 eran los elegidos inicialmente para ser echados. 2 que ya habían cumplido su condena fueron expulsados el 14 de marzo pasado por el Puente de la Amistad. ¿Para qué se hizo eso? Para medir la temperatura. Esos 2 brasileños tenían que quedar libres en Paraguay, pero Avicio tenía proceso todavía en Brasil. Entonces, oye, probado Pedro Guaré.
oye, probarla, ya expulsaron a Aña entre Gallimba, hoy Cota. Nadie dijo nada. Entonces, ese fue como para medir el termómetro. ¿Qué es lo que se temía? Y acá también quiero explicar porque hay que ser justos nomás también. Yo decía, pésima estrategia de comunicación, un sistema deficiente, creo yo. No es un cuestionamiento, es un comentario, ¿verdad? Pero acá está su explicación. ¿Qué es lo que ¿De qué es lo que tenían miedo los integrantes del CODENA, que es el Consejo de Defensa Nacional, que básicamente lideró este equipo, con el contraalmirante retirado Sibra Benítez, quien es el ministro secretario permanente del CODENA? ¿Por qué ellos dicen que actuaron con sigilo, que no querían comunicar, que hasta que todo se termine? Porque tenían miedo de que si se divulgaban los nombres de los expulsados antes de que fueran enviados a la frontera, aparezca algún abogado y presente algún recurso, habeas corpus, fíjate tú, sí. O un amparo judicial. O sea, tenía miedo que se presentara un abogado y dijera, no, acá está una orden judicial por la cual mi cliente no puede ser expulsado, para que atajen o yo cojan. Eso se tenía miedo, de eso se tenía miedo. Pero también la Corte Suprema de Justicia estaba al tanto de lo que iba a pasar. ¿Qué dijeron los ministros de la Corte? No, nosotros le damos las garantías de que ningún juez se va a atrever a emitir una orden contradictoria a las intenciones de nuestro país. Pero igual no cree Paz y Güey por el antecedente de Jarvis Jiménez Pavón. ¿Te acuerdas? Jarvis se iba a extraditar a Jarvis. Ya estaba todo. Desesperado empezó a buscar Jarvis algún juez que emitiera una orden en su favor. Y lo encontró. Allá en Santaní, sí, ¿te acuerdas? Un juez de palo creo que era. No, era un juez en lo civil y la adolescencia, algo así. Era un juez de primera instancia. Y era el juez. Ordeno que Jarvis Jiménez Pavón se quede en Paraguay. Claro que no se hizo caso a la orden, ¿verdad? Pero se armó un quilombo cuando el juez fue procesado, condenado posteriormente. Se temía que eso pasara, pero igual, al mover casi 1000 personas para un operativo en 7 cárceles, era absolutamente obvio que la información se conociera. Entonces, digo nomás, fue un operativo exitoso, no hay duda. Pero para la próxima, eso de querer atajar o contener la información, me parece más no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido porque ya cuando se está ejecutando sobre todo. A las 10 de la mañana. Ejecución no querían a las 10 de la mañana nosotros en ABC Cardinal y ABC TV hoy ya estábamos emitiendo los nombres de todos, ya estábamos haciendo un adelanto de lo que ahora desarrollamos en Crimen y Castigo. O sea, no tiene sentido. Este trabajo lo había querido hacer en su momento también Juan Ernesto Villamayor, recuerdo, ministro del Interior, de ir sacando a todos los extranjeros del país, y tuvo como base aquello sonado caso de Marcelo Piloto. Marcelo Fernando Piñeiro Veiga, alias Marcelo Piloto, quien en 2018 había intentado quedarse en Paraguay preso y mató en la agrupación especializada a una joven paraguaya de nombre Lidia Mesa Burgos, a la que contrató para que fuera a visitarlo. Marcelo Piloto le mató con un tenedor de plástico, supuestamente le había matado. ¿Con qué objeto? Con que le abrieran un proceso en Paraguay para que se quedara preso acá. No se quería ir a Brasil. ¿Qué pasó? En secreto, el presidente de la época, Marito, ordenó la expulsión de Marcelo Piloto y él ahora mismo está preso todavía en Brasil. La Fiscalía de Paraguay ahora tiene que presentarse para entregar los alegatos porque el proceso contra Marcelo Fernando Piñeiro Veiga, alias Marcelo Piloto, en Brasil por el crimen en Paraguay ya está en pleno desarrollo.